Hoy tenemos un tema muy interesante. Ya como dijo la pastora, nos trajo anteriormente, nos habló de la clave del éxito nuestro, ¿verdad? Que es vivir ordenado por la palabra de Dios. Me gustó mucho ese mensaje. Vamos a pedirle que nos traiga un día de esto completo. Me gustó porque realmente la base del éxito está en estar ordenado con la palabra de Dios, no como nos parece, no como tal vez las emociones digan o como nos gustaría, como aprendimos en la universidad, qué sé yo, o en la escuela de la vida. No, es como Dios dice que es. Ahí está la diferencia. Por eso el tema de hoy es un tema que va a tenor con lo que estamos viviendo y con la dimensión del 2022, donde es un año crucial para nuestra vida, es un año crucial para la iglesia, debido a que Dios llama a que mantengamos una posición correcta en medio de la adversidad de allá afuera. Que nosotros estaremos en medio de esa adversidad, pero esa adversidad no nos va a tocar directamente a nosotros, porque andamos en una dimensión privilegiada bajo el manto poderísimo de Dios. Es decir, que vamos a ver cosas bien raras, cosas bien dolorosas para aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad, y Dios nos está llamando a través de la denunciación de este tema en el día de hoy, de que mantengamos una alerta hacia las cosas que van a estar ocurriendo y no seamos parte de esas cosas de adversidad que van a ocurrir sobre el mundo entero. O sea que hay un llamado de claridad mental meridiana y una certeza de fe puesto en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Señor Jesús nuestro, en otras palabras. Por eso nos va a denunciar las trampas que hay en el camino. Y una de las primeras cosas que Él quiere que entendamos es que vamos a ser atacados y algunos destruidos si no entendemos lo que está operando en las tinieblas. Muchos matrimonios van a tener problemas de entendimiento por equivocaciones que el enemigo siembra en la mente de ellos. Y si no tienes el discernimiento de espíritu, y esto el espíritu lo trajo muy de madrugada antes de ayer para que lo trajera al tema. Si no tienes discernimiento de espíritu, el matrimonio o los hijos van a ser separados y destruidos. Por eso es importante que mantengamos una comunión. Y una de las cosas que él me trajo a colación es que el internet, ya sea el teléfono, y lo digo así claramente, y lo estoy diciendo como él me lo dijo, el iPad, las computadoras, etcétera, en general va a haber una guerra cibernética, no solamente para la radiación, que nos van a querer robar la salud, sino el entretenimiento que hay dentro de ese movimiento cibernético va a traer la información incorrecta, supuestamente bajo el vínculo de que es de Dios, y ahí Dios no está. Mira lo que está diciendo. O sea que la iglesia que se guía por el internet, no por esta palabra que está en papel, se va a perder. Se va a perder. Oye, tú que estás por internet, si yo te digo algo que no esté aquí, échalo al zafacón. Porque de Dios no viene. Aquí no cabe el intelecto, los pensamientos del hombre, sino cabe la palabra del Señor. Claro está, y escrito está. Y este año, precisamente, es un año de engaño. Es un año de engaño por muchas formas. Y el internet va a ser la primordial, porque no solamente te va a robar el tiempo de intimidad con el Señor, sino que te va a pasar información equivocada para que te pierdas. Y así él lo dijo, hermano, y así lo estoy diciendo porque yo soy responsable de lo que Dios me da. Y no amarro fuego para nada. Lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Así que tengamos eso bien claro en nuestra mente para que no seamos engañados. Proverbios 22:5 lo describe bien claramente. Espinos y lazos hay en el camino de perverso. Sabemos que el mundo está bajo la oscuridad del perverso, y él va a poner espinos y lazos amistosos para que el pueblo deguste y le atraiga lo que la carne quiere.
La carne quiere placer, la carne quiere entretenimiento, la carne quiere cosas que lo separan de Dios. Y no es que usted no se entretenga, no es que usted no haga ejercicio, no es que usted busque sosegarse. No, es que primero ponga a Dios, si lo que usted está haciendo, Dios lo avala. Eso es lo que nos quiere decir el proverbista. Dice, el que guarda su alma se alejará de ello. Quiere decir, aquello que te aleje de Dios, tú tienes que cuidarte. Aquello que aleja a tus hijos del camino, tienes tú que cuidarlo porque tú eres el que tienes que orientarlo. Y es algo que tenemos que aprender y tener meridianamente claro. Una de las cosas que más daña a la iglesia es buscar respuesta en internet ante sus propias soluciones, problemas. Buscar soluciones en el internet es como no depender de Dios y depender del hombre. ¿Y quién usted cree que guía la internet aquí? El hombre. El hombre. Y el hombre lo que va a hacer es, cuando es guiar al otro, no por el Espíritu de Dios, destruir la vida. Por eso es importante que nosotros, en vez de dejar que el internet nos guíe a nosotros guiar el internet. O sea, en vez de que él maneje tu vida, tú manejas el internet. Ya sea iPad, teléfono, computadora, lo que sea. Porque los teléfonos son una computadora manual, de bolsillo, como digo yo. Fíjese que el salmista, aquí el proverbista dice, espinos y salpicados de muchas trampas. ¿Por qué está salpicado de muchas trampas? Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted va a buscar una información, viene y le mete un anuncio, ¿verdad?, cibernético de alguien que uno no debe mirar. No voy a darle el lujo de decirle qué. Pero lo saca de contexto. Y a veces eso se queda grabado en su celular y cuando alguien lo coge dice, adiós, pero fulano tiene aquí esto, ¿y qué pasó? Y alguien te lo metió y tú ni te diste cuenta y que lo cancelaste y le pusiste delete, ya entró. Esas son trampas de Satanás. Y nosotros tenemos que estar bien percibidos de esto y tener un discernimiento de espíritu claro. Fíjate que dice que el camino está minado, el terreno está minado, lleno de bombas mortales. Y sabemos que esas bombas mortales son caminos de muerte. Esos caminos de muerte, ya la gente de internet te lo tiene preparado y ha conseguido penetrar en la iglesia y hasta pasar películas dentro de la iglesia que Dios no está en el asunto. No pasan la prueba divina, el examen divino de Dios no lo pasa. Nosotros tenemos que estar bien percibidos y atentos con un discernimiento de espíritu. Y por eso usted ve que yo uso mucho una frase en la oración, que veamos con sus ojos, pensemos con su mente, ¿verdad? Escuchemos con sus oídos y sobre todo amemos con el corazón de Cristo. Cuando amamos con el corazón de Cristo, nos separamos de la inmundicia que el mundo te presenta, sin ningún problema. Y decimos no. Imagínese usted si esto es importante y nos está diciendo que tiene un camino lleno de espinas. ¿Usted se imagina caminar por un camino de espinas y poner su plataforma de pie sobre esas espinas y querer caminar? ¿Cómo será la vida de una persona así? Pero mire qué inteligente es el enemigo. Te anestesia para que camine entre las espinas y con las espinas. ¿Cómo te anestesia? Usando el internet que acapare tu mente. Eso es lo que viene. De tal manera que parece interesante el tema, pero al final es destrucción. Por eso que cuando nosotros entramos a cada tema, tenemos que buscar y decirle, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Que aunque parezca bonito, interesante, si no es de Dios, deséchelo. Porque amamos con un corazón amante de la verdad. Y la verdad es Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros estamos caminando en esa verdad, no tenemos problema para decirle, ¿sabes qué? Gracias, no me interesa. ¿Cómo? No me interesa. No, que te vas a ahorrar esto, aquello, lo otro. No me interesa. Y como ellos tienen esa carnada, hermano, créame que nada es de gratis en esta tierra. Solamente lo que hizo Cristo, Jesús Señor nuestro, lo hizo por amor a nosotros. El único que lo hizo. Cuando lo hace cualquiera otro, lo hace con un interés previo. Amén. Y tenemos que tenerlo meridianamente clara y claro en nuestra vida. Así que cuando nosotros estamos adormecidos bajo el manto del internet, estamos caminando un camino anestesiado y ciego de la verdad. Por eso es que entonces el plan de Dios se atrasa
y no caminamos vigorosamente porque lo que hacemos es que estamos paralizados y creemos que estamos avanzando y no estamos avanzando. Saque usted cuenta, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando, cuántas horas usted le dedica a relacionarse con Dios todos los días. Y la pastora empezó hablando de eso. ¿Por qué? Porque cada vez te ocupan más tiempo para que tengas menos tiempo para relacionarte con Dios. Ella hablaba de que de madrugada hay que prepararse. Excelente, es lo que nosotros hacemos. Y lo traía como una vivencia real. ¿Por qué? Porque tenemos que planificar nuestro día conforme a la voluntad del Padre. Y cuando nosotros planificamos conforme a la voluntad del Padre, créame usted, todos los tropiezos son quitados. Porque Él limpia el camino. Y todo lo que hacemos tenemos paz y seguridad de que nos va a salir bien. Escuche, los lazos de las trampas del enemigo son invisibles, pero son reales, no dejan de ser verdad. Y Dios está mirando cada detalle a ver si le consultaste. Por eso a veces cuando caemos en las trampas de Satanás, viendo las cosas que no tenemos que ver, cuando caemos en la trampa escuchando lo que no tenemos que escuchar, cuando le permitimos que los pensamientos perturben nuestra mente, estamos cayendo en las trampas de Satanás. Y eso es invisible, pero eso es real. ¿Por qué? Porque Satanás opera en la esfera terrenal y desde el segundo cielo tiene unos tentáculos para dañar cada vida y ya tiene una programación, ¿ok? Bien, según Dios la tiene para bendecir a nuestra vida y tiene nuestro nombre, Él tiene una de mentira para destruir tu vida. Hay Saharenamakatu y Asohanamai. Abre tus mentes, dice el Señor, y tus ojos a esta verdad. Porque el enemigo es real, pero está derrotado. Eso es sí y amén. Mire, Dios desea que su pueblo disfrute de todos los placeres que hay en la vida conforme a la voluntad del Padre. Pero también desea que esas aventuras que te vende el enemigo incorrectas las saques de tu vida. Va a venir un estadio cibernético, ya empezó hace mucho tiempo, pero va a entrar más fuerte ahora para las aventuras sexuales por internet. Ya lo tienen hecho. Es más, ya lo tiraron. Me dice el Espíritu que ya lo tiraron y lo tienen. Y va a empezar con cosas intelectuales hasta que te lleva a las cosas carnales. Esto es importante que la iglesia esté preparada para lo que va a venir. Hay tentaciones de ganancias fáciles a través del internet. Y la gente ante el desespero de quererse superar económicamente van a caer en esas trampas. Espérelo, no caiga en eso. Ya eso está. Hay un entretenimiento cibernético de todo tipo que va a querer dirigir tu vida a diestra y siniestra. Tienes que ser más inteligente. Tienes que enseñarle a tus hijos la astucia de no caer en las trampas de Satanás, de lo que es el sistema cibernético programado para dañar tu vida. Es hora de que despertemos a nuestros hijos, despertemos a nuestra familia. Si usted se pone a analizar, usted lo invita a comer a su casa y todo el mundo está pegado al teléfono. Entonces, ¿a qué tú viniste? ¿A compartir o seguir con el internet que no te lleva a ningún sitio? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Eso nos enseña que ahora va a ser peor. ¿Por qué? Porque ahora va a ser más interesante para el intelecto cibernético y va a funcionar de tal manera que la gente se va a inmerger en eso y no va a relacionarse. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Eso va a hacer que esclavice nuestra libertad en Cristo y la consumación de nuestro Dios en favor de nosotros se interrumpe. Cuando hablo de consumación es consumir el plan profético perfecto que Dios hizo para cada uno de nosotros. Cada vez que nos apartamos de relacionarnos con Dios, el enemigo se mete y atrasa el plan. Mire, todo esto del COVID-19, del Omicron, es una máscara, hermano, es una máscara que quiere conducir tu vida hacia un propósito de muerte. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que esto que está sucediendo divida a la familia en cantitos? ¿Usted cree que Dios está en eso, hermano? No, de ninguna manera. No quieren que tú compartas con la familia. Mire qué recomendación hace el secretario de Salud.
No es que no tomes, ¿verdad?, las medidas sanitarias, hay que tomarlas, pero ¿sabes qué? Tu familia es tu familia. ¿Y cómo es posible que padre e hijo se dividan en cantitos por una cosa que vamos a decirle? Mire, el Omicron ahora mismo es la influenza, hermano. Y la gente está viviendo en un miedo asombroso por eso. No digo que más adelante hagan cosas más feas, pero lo sabemos que esto que está pasando no puede vencer la relación tuya y de tu familia cuando tú eres un sembrador de la verdad de Cristo y tú tienes que llevar esa palabra a la familia. Porque esa misma estrategia la quiere usar dentro de la iglesia también. Por eso no podemos permitir que el gobierno, y escúchalo bien, no lo vamos a permitir que usted, gobernador, se meta en la iglesia. Si quiere venir a visitar, venga, bienvenido. Y conviértase a Cristo y deje de servirle a las tinieblas. Pero la iglesia no va a ceder, porque la iglesia y Estado están separados y constitucionalmente escrito está. Y la Carta de Derechos también lo dice. Que le quede meridianamente claro. Y usted tiene que preservarse en esa verdad y vivir en esa confianza de que Dios va a prevalecer y esa verdad se va a dejar saber. Así que quien guarda su alma para Cristo se retira de la obra de maldad y perversa que hay en este mundo. Y en este momento preciso, usted tiene que visualizar que el Omicron y el Internet son los perversos que quieren trabajar con su vida y su familia para dañarlo. Por decir uno entre tanto, pero el Internet es extraordinariamente malo. Porque ¿qué nos sale en ese Internet, hermano? Es horrible. Así que de esa gente, de esa oscuridad, nosotros tenemos que sacarle el provecho de lo que vale y lo que no sirve, desecharlo. La palabra dice, usted escudriñelo todo, lo que no sirve, bótelo y coja lo que sirve. Y yo a veces entro en internet y digo, mío, Wanda, aquí no hay ni un 10% que valga la pena ver. Porque es difícil. Porque tú estás viendo algo importante y te meten en una porquería de anuncios. Y sales y a los 10 minutos vuelve otra porquería de anuncios. Y digo, pues mira, ¿sabes qué? Está difícil la cosa aquí. Porque yo me imagino los jóvenes que bregan con internet todo el día, ¿cómo es eso? Lo están bombardeando, hermano, continuamente. Por eso es importante que le hablemos a nuestros hijos de lo que está sucediendo para que no se contaminen y se mantengan alejados del perverso. La palabra dice claramente que el hombre sensato huye de las falsas luces y camina en la verdadera luz de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Vamos a ver a Colosenses 3, versículos 11 y 12. Y les leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Busque su Biblia y márquelo. Usted que está por internet, márquelo, porque yo sé que Dios le va a hablar a su vida. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo en todo y en todos. Fíjese que aquí nos está diciendo en Colosenses, Pablo, que no hay una selección de alguien. Quiere decir que Dios no hace excepción de personas. Y cuando habla de la circuncisión era que los judíos tenían que circuncidarse para ser hebreos verdaderos. Ya eso pasó porque tenemos un nuevo y mejor pacto a través de Cristo. Ni bárbaro ni escita. Escita era una población que vivía bien apartado, bien alejado de la capital original. Y entonces cuando ellos bajaban, pues era difícil que lo hiciera, pero aún con ellos Dios no hacía excepción, aunque estaban lejos de la capital. En ese entonces, fíjese qué interesante. Dice, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todo. O sea que Cristo es toda la esencia de nuestra vida. Es lo que está diciendo. Vamos al versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Si tú fuiste llamado y Dios puso el Espíritu Santo, tú tienes que vestirte con la vestidura del Padre Celestial, que es una vestidura limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y como escogidos de Dios. Mira lo que dice, santos y amados. Cuando dice santo, quiere decir que eres apartado para las cosas que Dios hizo para tu vida. Y amados de entrañable misericordia. O sea, que no importa que tú cometas el pecado que cometas, Dios te perdona si tú te arrepientes. Entrañable misericordia. O sea, que es una cosa que el mundo no lo puede entender. Pero sabes que somos imperfectos y Dios reconoce que somos imperfectos y su misericordia es desde aquí en la tierra hasta el cielo. ¿Lo dice su palabra? ¿Por qué? Porque sabe que vamos a fallar, hermano.
Pero Él nos recoge en nuestra debilidad, nos fortalece en nuestra debilidad cuando nos arrepentimos y la echamos fuera de nuestra vida. Y dice de benignidad. Quiere decir que una vez entramos en la misericordia de Dios por el arrepentimiento, la benignidad viene sobre nosotros. Benignidad se refiere a todas las bondades que Dios ha puesto en nuestras manos a través de su palabra por los hechos de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mira qué interesante. Benignidad. Y después dice de humildad. ¿Por qué? Porque hay que ser humilde y manso, como decía Jesús a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Mira qué claro te lo habla. Ahí está humildad. Y después dice mansedumbre. La mansedumbre es docilidad, es ser una persona afable y hacer voluntariamente con gozo la voluntad del Padre. Eso es ser mansedumbre. De paciencia para poder esperar el tiempo del Señor, que es el cairo perfecto para todos los acontecimientos en virtud del favor nuestro que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Mira qué interesante, eso está bien claro. Hermano, está bien claro. ¿Cuál es el propósito de esto? Que en lugar de que la acción cibernética y el mundo que está en oscuridad maneje tu vida, tú manejes la vida a través de Cristo y Cristo la maneje contigo. De manera que seamos uno con Él y ustedes con Él en Cristo uno como Jesús fue con el Padre. Esa es la idea de la esencia base cuando Él te dice vestíos pues. Tenemos que vestirnos, Señor, de ti. Y usted tiene que decírselo. Yo quiero vestirme de Cristo, que la túnica de Él me arropa. Cuando Él dice vestido, está hablando de un revestimiento donde somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguna criatura en Cristo, si alguna nueva criatura en Cristo está, las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Fíjese qué interesante. Mira, ahí te lo pusieron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. O sea que cada día nuestra alma se va renovando, pero se va limpiando. ¿De qué se va limpiando? De la escoria y la basura que allá afuera hay. Así como nos esterilizamos con las manos y el jabón, con el alcohol para desinfectar nuestras manos después que cargamos paquetes del supermercado, después que le damos las manos a alguien, que cogemos los carritos en el supermercado, etcétera, etcétera, nuestra alma tiene que de la misma forma limpiarse. Y lo olvidamos muy fácilmente y nos quedamos contaminados con la basura de este mundo. Dios nos está llamando a que miremos esto desde el punto de vista celestial, porque nosotros somos seres eternos que tenemos destino eterno y tenemos que caminar en esa dirección todos los días de nuestra vida. No olvidarnos de nuestro Creador, porque el tiempo de la gracia se acaba y la iglesia va a ser levantada. Amén. Mateo 11:28-30. Se lo estaba parafraseando ahorita. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y quiero pararme aquí un minuto. ¿Descansar qué es? Confiar. Cuando tú ya hiciste lo que tienes que hacer, tú descansas. Dios hizo la creación y al séptimo día descansó. Pero en el sexto día creó al hombre y también la mujer y todos los animales que habitaban con el propósito de que el hombre se enseñoreara de la creación. Por eso el hombre se hizo en el sexto día, después que todo estaba hecho. ¿Para qué? Para que se diera cuenta que el momento de descanso era el próximo día, después de ponerlo en autoridad y poder. Tú tienes la autoridad y el poder contra toda obra de adversidad, para que descanse tu alma y tenga paz y sosiego, aún en medio de cualquier adversidad. Y ningún bien te carecerá, sino tendrás abundantemente para darle a otro. Y eso es algo que lo tenemos que tener meridianamente claro. Y el versículo 29-30 lo confirma, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y por qué hallaréis descanso para vuestras almas? Porque Él pelea la batalla por ti.
Y Él no ha perdido ninguna victoria, pero tenemos que visualizar el punto de vista real de que hacemos la parte que nos toca y el imposible le toca a Él. Si tú tienes un cáncer, si tú tienes algo que en este mundo no se cura, escucha bien, tienes que descansar en Él y Él hará. Sí, porque todos tenemos que pasar por diferentes dificultades para darnos cuenta de lo que es el poder magistral de su gracia y poder y descanso. Si nosotros no entramos en esa dimensión, nosotros nunca vamos a poder hallar descanso para nuestras almas, porque el enemigo continuamente te está bombardeando. Tú prendes el televisor y te está bombardeando. Tú prendes el radio y te está bombardeando. Tú prendes el internet y te está bombardeando. ¿Pero por qué es eso? Porque quieren robarte la paz y el gozo de nuestra salvación. Y si nosotros nos dejamos llevar por la corriente que nos quieren guiar, nos va a destruir de una manera asombrosa las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Así que tenemos que estar revestidos y no dejarnos engañar por la obra de maldad. El versículo 11 de Corintios 3 nos habla claramente de que no hay distinción de nadie. Todo aquel que se arrepiente es digno de recibir el perdón de Dios, hermano. Así que usted nunca se sienta que Dios no le perdona, nunca se sienta separado de Dios porque el pecado que usted haya cometido Dios no lo perdona. Dios lo perdona. Y usted es hacedor de toda bendición. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el ADN de nosotros, en la carne, habita el pecado. Y sabe que somos débiles y frágiles. Pero cuando nosotros declaramos nuestra debilidad, entonces somos fortalecidos en Cristo Jesús y somos limpiados de toda culpa. Y el cristiano tiene que saber eso. ¿Para qué? Para que se mantenga en la comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando usted declara el pecado que ocurrió en la esfera terrenal, entra en la esfera espiritual y sube a ser perdonado. Y el que está a la derecha del Padre, que es Jesús, le perdona todos vuestros pecados y todas las cosas son hechas nuevas cada vez que usted se arrepiente, hermano. Y eso debe ser un hábito y costumbre en cada uno de nosotros, porque sabes que somos débiles y frágiles, pero en nuestra debilidad se perfecciona su poder. ¿No dice la palabra? Y fíjense que en Colosenses, el versículo 12, dice claramente que hemos sido elegidos por Dios para ser nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. O sea, tú y yo somos un pueblo adquirido por Dios para hacer grandes cosas. Significa que tú y yo somos diferentes a lo que hay en el mundo. Nada en este mundo puede ser igual a lo que tú eres delante del Creador. Por eso cuando tú llegas a los sitios y alguien está hablando malo o palabras soeces, enseguida se callan. Cuando están hablando cosas delincuentes o delictivas, enseguida se callan. Porque tú reflejas la voz y el poder de Cristo. Y eso es importante que tú veas esa diferencia, no para condenar a aquellos que están haciendo mal, sino para llevarle la verdadera palabra que ellos desconocen y que no entienden por qué lo hacen. Porque tú y yo somos portadores de ese poder y esa gracia, por su gracia y misericordia que está sobre nosotros. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro de nuestra eternidad y es el conductor de nuestra historia. Amén. Es el conductor de nuestra historia. Es el que pinta el cuadro de nuestra historia. Si tú se lo permites, andando en la voluntad del Padre. Así que el glorioso Rey del cielo, hermano, que es el preservador de nuestra vida, es el Rey de reyes y Señor de señores, que todo lo sabe y no hay nada oculto para Él. Por eso nosotros venimos a recibir el 23, el año 2023, con regocijo en medio de toda la adversidad que va a venir sobre este mundo. Y no es que seamos narcisistas. 22, corregimos, 22. También el 23 va a ser también fuerte para el mundo que está en tinieblas, pero el 22 que nos ocupa en este momento, usted va a ver el reflejo de su verdad en el mundo de afuera. Pero usted va a vivir en una certidumbre de fe, de paz, de gozo,
Porque la misericordia de Dios sobre la iglesia nos arropa y nos protege. ¿Por qué? Porque andamos en obediencia a lo que Él nos llamó. Por lo tanto, Él es nuestra alegría y nuestra paz. No es la seguridad de nadie, es nuestra alegría y nuestra paz. Y nuestra seguridad es Él. Por lo tanto, Él es todo en esencia lo que nosotros somos y seremos hasta la eternidad. Entender ese principio y mantenerlo en ese principio va a ser necesario que lo demostremos para este año que comenzó. ¿Por qué? Porque cuando tú andas en este principio que estamos hablando, el poder magistral del yo soy se va a manifestar en tu vida a favor de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es importante que lo entendamos y lo practiquemos. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en Filipenses 1:21. Mire lo que dice aquí. Nos habla con un propósito. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es que usted va a morir. Nos va a morir cuando nos toquemos y yo creo que ninguno de nosotros pues, vamos vivos para el cielo. Pero mire esto, que lo importante es que usted vea esto. Nos vamos para el cielo, claro que sí. Amén. Nos vamos para el cielo, un aplauso al Señor. A 6,000 pies de altura, papá. Lo veremos ahí, en las nubes. ¿Por qué el apóstol Pablo habla esto con esa certidumbre de fe? Porque Pablo cuando está hablando, Pablo sabemos que es un guerrero, fue un guerrero que fue encarcelado, que sufrió muchas condiciones, pero a todo esto él decía y ponía a Cristo primero y decía, morir en Cristo es ganancia. Vivir para Cristo, vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Eso refleja una seguridad. Y nosotros como creyentes tenemos que vivir en esa seguridad, porque si usted no tiene esa seguridad, no es que usted vaya a morir, pero esa seguridad en nosotros produce una cosa que se llama fe. La fe es imprescindible porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando nosotros caminamos en esa palabra que Pablo nos dice en Filipenses 1:21, nosotros estamos caminando en el sentido correcto de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y de la programación perfecta que Él quiere hacer para nuestra vida. ¿Por qué? Porque las pruebas que han de venir sobre este año van a ser pruebas de fe. Y el crecimiento de la fe te va a llevar a la maduración espiritual, lo que va a incrementar la relación con Dios para escucharlo cada vez más claramente a Él. Hello. Que tenga oído, escuche lo que la voz le está diciendo del Espíritu Santo. Las tribulaciones lejos están de causarnos ansiedades, miedos y angustias, sino de caminar en el propósito de Dios para que podamos ver las cosas como Dios las ve. De tal manera que tengamos la madurez suficiente para cada vez sacar la estática de nuestros oídos y escuchar directamente la voz nítida de Dios en nuestra vida. Dice la palabra que en el silbido apacible fue que Dios le habló al profeta Isaías. ¿Sabes qué? También nosotros tenemos que entrar en ese silbido apacible, que no es otra cosa que apartarnos solo para Dios y conversar a solas con Él. Usted puede conversar a solas bañándose, usted puede conversar a solas con Dios guiando el vehículo, usted puede conversar a solas con Dios afeitándose, vistiéndose. Si lo puede hacer en un war room de guerra, mejor todavía. Pero en todo momento usted puede estar conectado con Dios porque tiene el Espíritu Santo que se comunica directamente con el cielo. ¿Sabe qué bendición es esa? Que no hay nada que pueda impedir que tú te puedas comunicar 24/7. Por lo tanto, cuando tú te comunicas con Él 24/7, tú tienes seguridad con quién tú estás hablando, con quién tú estás viviendo y quién te acompaña al frente de todo lo que hace. Y entonces caminas con el poder y la seguridad de que tú vas a caminar al frente de ti con una persona que todo lo puede, que no ha perdido ninguna batalla, que es el vencedor. Y esa seguridad solamente la tenemos nosotros como creyentes cuando caminamos con Él. Pero aún más que eso trae una paz en nosotros que sobrepasa todo entendimiento humano. Y nada ni nadie te puede robar esa paz, no importa las circunstancias externas o foráneas a nosotros.
Porque acuérdese que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice adquirido por Dios, quiere decir que tú y yo somos propiedad de Cristo. Y nada ni nadie nos puede tocar a menos que Él lo autorice. Y eso que le quede bien claro. Y eso quiere decir todo. Todo. Eso se refiere al todo ser de nosotros en Él. Porque la esencia de lo que existe es Cristo Jesús, Señor nuestro, en nosotros. Y lo que está en el mundo, le podrás atar y reprender y echarlo fuera y no podrá penetrar en ti. Pero esa verdad la tenemos que vivir. Y las experiencias de las cosas que hemos de vivir para este año 2022, tendremos que enfrentarlas con el pensamiento meridianamente claro de que Él está al frente de nosotros peleando la buena batalla. Y nosotros tenemos que estar bien claros en eso. Acuérdense que la esencia de nosotros es la vida de Cristo en nosotros y Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Esto es importante. Nuestra relación tiene que estar medianamente clara y concertada con Él. Ahí tienen el primer principio. Vamos al segundo principio que Dios nos quiere traer a través de Filipenses 2, versículos 5 y 7. Haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús. Vamos al 6. El cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Y el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quizás esto es una de las declaraciones más importantes que Pablo habló en referencia a Jesús. Fíjense que Pablo demuestra aquí total desinterés a las cosas materiales de este mundo y mira las del valor eterno. No quiere decir que las cosas que Dios te provee materialmente no son para que las disfruten, de ninguna manera. Hay una enseñanza falsa con esto. Dios te provee materialmente las cosas para que también de ningún bien carezca y puedas disfrutar de las cosas que Él pone en esta tierra para ti, para tus hijos y para tu descendencia. Pero que tú pongas los ojos no en esas cosas que Él te da, sino en las cosas de Él, para que disfrutes sin penalidades lo que tiene. Amén. Fíjate que cuánta gente hay con muchos bienes materiales y son infelices en su hogar. ¿Cuánta gente hay con muchos bienes materiales y viven con una familia disfuncional? Vamos, por no decir más nada, disfuncional. ¿Por qué eso es así? Porque han puesto las cosas, la vista en las cosas materiales y no en las de Cristo. Cuando tú pones las cosas en Cristo, no solamente las añadiduras que son las materiales, sino las espirituales se ponen en orden. Y entonces puedes disfrutar de todo lo que Él te da extensivamente. Qué interesante, ¿verdad? Por eso Pablo muestra ese desinterés a las cosas de este mundo y pone interés en las cosas espirituales. ¿Y por qué? Porque toda bendición en su origen es espiritual. Todo lo que ocurre en el cielo ocurre en la tierra. Y todo lo que ocurre en la tierra primero ocurre en el cielo. Por eso es que nosotros oramos y volvemos a orar. Por la iglesia. ¿Por qué? Porque la base del éxito de ustedes y de nosotros es la oración. Pero no solamente orar, es obedecer lo que Él dice. Porque es bueno, papá, ayúdame. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer esto? ¿Te parece ilógico? A ti no te importa. Tú cumples con lo que Él te dice. Que Él siempre tiene la razón y Él nunca se equivoca. Amén. Así que cuando usted entiende lo que es el verdadero amor y entiende lo que Jesús hizo por nosotros, usted tiene que entender y acordarse de que Jesús, siendo todo Dios, dejó su gloria celestial para venir en forma de siervo a esta tierra en un cuerpo carnal similar al tuyo y el mío. Quiere decir que siendo Dios, se vistió de siervo. Siendo Dios, se vistió de hombre para servir a los hombres, pecadores e inmerecidos de toda gloria. Por eso cuando miramos la misericordia de Dios en nuestra vida decimos, wow, qué grande eres, papá. Y lo alabas todos los días de tu vida sin importarte qué. Así que Pablo nos llama a poner las miradas realmente en las cosas que son importantes, que son las eternas, y cuando ponemos la mirada en las cosas eternas, entonces las cosas que tenemos terrenales las disfrutamos correctamente, sin ambajes y sin rodeo.
¿Por qué? Porque la esencia de todo contenido, oiga esto bien, esto es importante que lo entendamos, siendo materiales, la esencia de que eso esté presente es Dios. Cuando nosotros entendemos esto y le damos gracias a Dios hasta por la ropa interior que tenemos, entonces estamos mirándolo a Él verdaderamente con la devoción y valor correcto de lo que Él es. Porque a Él es la gloria, la majestad, el imperio y toda nuestra alabanza. Tercer principio importante está en Filipenses 3, 12, 14. Mire qué interesante esto. Dice, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro asir. Asir significa hacer. Para aquello lo cual fui también asido por Cristo. Quiere decir, asido es ordenado por Cristo y asir significa hacer. Así que entendiendo asir, que es hacer, y ordenado por Cristo ha sido. Vamos a leerlo ahora entendiendo bien. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui yo también, ¿qué? Ordenado por Cristo Jesús. Quiere decir, escuche esto bien, que Dios tiene una programación perfecta para nuestras vidas. Dios tiene una programación perfecta para nuestros hijos. Dios tiene una programación perfecta para nuestras finanzas, para todo lo que necesitemos. Lo importante es que la ordenemos conforme a su voluntad y lo usemos piadosamente, integralmente, justamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando estamos intimando con Dios 24/7, podemos consagrarse a través de consagrarnos todos y cada uno de nosotros a través del conocimiento en el Señor. Y entonces utilizamos los recursos que Él nos da adecuadamente. No somos botaratas, ni de tiempo, ni de finanzas, ni de casa, ni de cosas. ¿Por qué? Porque utilizamos las cosas conforme a su voluntad con la sabiduría de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que aquello que tú haces te multiplica. Alaba al Rey si puede. ¿Por qué? Porque estás conforme a su voluntad. Mire, cuando usted diezma y ofrenda, Dios multiplica mucho más de lo que nosotros damos. ¿Y por qué eso es así? Porque Dios conoce las necesidades nuestras. Y la matemática de Dios no es la matemática del hombre. Porque Dios lo que mira no es la cantidad de dinero, sino el acto de obediencia a su palabra para multiplicarte a ti la finanza. Y no solamente eso, sino que te multiplica la salud para que disfrutes esa finanza, que te da la sabiduría para que tus hijos vivan en la abundancia de bien y nunca malgasten las cosas que tú les das. Por eso todo lo tenemos que consultar con el Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos dio a nosotros toda la esencia de vida que tenemos. Esto es interesante porque cuando usted ve esto claramente de lo que habla Pablo, usted se da cuenta que el corazón de Pablo estaba totalmente cimentado en Jesús. Y aún estando en la cárcel, aún estando con sentencia de muerte, él seguía mirando al autor y consumador de la fe. Y nosotros tenemos que aprender esto para que nuestra vida se torne en bendición completamente. No importa lo que suceda, no importa lo que usted vea, usted se mantiene firme, Dios le va a guardar, Dios le va a proteger, Dios le va a bendecir, Dios bendecirá a su familia. Pero tenemos que nosotros cimentarnos en ese principio y enseñar a nuestros hijos a caminar en esa verdad para que esto se preserve como una verdad absoluta y un norte en el estilo de vida. Amén. Van a venir aquellos que te digan, hay alternativas fáciles y superficiales de conocer al Señor. Yo quiero decirte que cuando te digan esas alternativas fáciles de conocer al Señor y superficiales, entiende, iglesia, no son de Dios, son enemigos tuyos. ¿Estoy hablando claro? Y esto es importante porque la gente quiere las cosas fáciles y te las quieren pintar fáciles y de gratis. Nada en este mundo es de gratis, hermano. El único que murió por amor a nosotros y lo hizo sin ningún retajo fue Jesús, porque Dios Padre Todopoderoso se lo ordenó al Hijo y dio el primogénito como
lo más grande que Él tenía para que nosotros estuviéramos entendidos que nuestra fe se debe depositar en Él como una acción recíproca del amor que el Padre mostró al entregarnos a su Hijo por nuestros pecados, delitos, transgresiones y enfermedades. En otras palabras, para darnos a nosotros la bendición de lo que el mundo no puede resolver, miráramos a Él y lo pudiéramos ver. Así enseñó al pueblo hebreo en el mismo medio del desierto. Lo picaba una serpiente. Miren lo que puse ahí. Y cuando mirabas el asta de la serpiente, que era para enseñar lo que Él venció a la serpiente, mira la serpiente y miraste la cruz que estaba junto con la serpiente y era sano inmediatamente. Y todavía no conocían a Jesús, pero ese tipo y sombra de Cristo desde ese entonces, porque Él ha estado presente desde antes de la creación. Entonces nos enseña eso para que podamos entender que solamente nuestra bendición está en buscarle y obedecerle a Él, porque ahí está nuestra bendición para tener una vida fructificante y salvación y vida eterna. Y que nuestros hijos caminen hacia la bendición suprema, que todo lo que hagan les sea próspero. ¿Qué regalo más grande para nosotros? Ver que nuestros hijos son prósperos. Que la iglesia sea próspera, que la iglesia ande en espíritu y en verdad adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, es importante que entendamos que hay que perseverar en la búsqueda de Dios. Porque siempre que estamos buscando a Dios, maduramos en el espíritu para hacer las cosas conforme a su voluntad. Así que la alternativa de conocer y compartir con Dios íntimamente es todos los días de nuestra vida, orando y comunicándonos con Él. Quiero entrar al cuarto y final principio. Filipenses 4:13. Eso lo conoce todo el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Quiere decir que cuando tú entiendes esto en la profundidad y esto se hace real, es porque has entendido que vas a conocer la programación perfecta que Dios tiene para tu vida y no dejas de enfocarte en la programación perfecta que Él tiene para tu vida. No importa las circunstancias, no importa lo que suceda, no importa lo que digan los periódicos, no importa lo que salga por internet, lo que digan en televisión, en noticiero. Tú tienes una programación perfecta que Dios la va a cumplir conforme a tú entregues tu voluntad al Padre. Entonces, cuando tú entregas la voluntad al Padre sin retajo, sin ambaje, sin rodeo, sin miedo, sin angustia, entonces vas a ser fortalecido tan grande que tu fe hace que la programación en medio de la adversidad bendiga tu vida. Mira cómo es el mambo. No importa lo que suceda, no importa lo que digan, no importa que hagan lo que hagan, tu vida va a ser bendecida. Tus hijos serán bendecidos. ¿Y cómo es eso? Porque el Creador que está por encima de todo está al frente de ti peleando la buena batalla. Y le dice a las tinieblas, ¿sabes qué? No puedes tocar a mi hijo. ¿Sabes qué? No puedes tocar a mi descendencia. ¿Sabes qué? No puedes tocar la finanza. Y va a ser bendecido. ¿Y por qué es eso? Con esto nos vamos. Porque la fe elimina el temor y trae libertad para que te regocijes en el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Tú como patriarca y matriarca tienes que saber que Dios tiene un plan contigo y para tus hijos. Y esa actividad del plan planificado va a depender de que nosotros entremos en la sincronía de la obediencia de Dios para tu vida. No hay ninguno de nosotros, hermanos, que no se haya equivocado. Pero todos tenemos que arrepentirnos. ¿Para qué? Para que ese plan perfecto continúe sobre nuestros hijos. Y a causa de que ellos sean bendecidos van a decir, papi, como Dios me bendijo con esto, papi, como Dios me bendijo en aquello. Y cuando entramos en esa sincronía, que es el kairos de Dios para el plan perfecto de nuestra vida, es porque tú y yo hemos eliminado el temor y el miedo y la angustia y hemos entrado en la libertad de creerle a Dios y entonces lo demostramos con una vida regocijante de su palabra, de pleno gozo en medio de la adversidad del mundo. Porque tú y yo, ¿sabes qué? No vivimos por vista, vivimos por fe. Amén. Y el que le quede bien, sí, dáselo, si se lo va a dar, dáselo cielo para el Señor.
Y con esto cierro para que pase adoración. Es porque Dios es la verdad y Dios es la esencia de nuestra vida y Él nunca dejará de ser. Si Él nunca dejará de ser, quiere decir que cuando tú has creído en esa verdad, has vivido por esa verdad, tú tendrás de todo en abundancia para dar y disfrutarás de todo en medio de la adversidad, porque tu fe no depende de las circunstancias y Dios no depende de las circunstancias de afuera. Dios depende de su gloria, y cuando Dios decide bendecir una vida, una familia, unos hijos, no hay quien lo pueda detener. Déselo de verdad porque es para el Señor. No iba a hablar de esto, pero quiero antes de despedirme entrar a Juan 15, versículos 5 y 8. Por favor, Gabriela. Es que esto es, ¿verdad que esto es grande, hermano? Juan 15, 5 al 8, Gabriela. Sí. Si usted entró a esta iglesia y vea, cuando tenga oportunidad, mira hacia atrás que dice el yo soy. Mira lo que dice versículo 5 de Juan 15. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. O sea que cuando tú llevas la obediencia a él, tú tienes una programación de fruto que no hay quien te la quite. No hay quien te la quite porque lo que el mundo no te ha dado, el mundo no te lo puede quitar. Como dice el corito, lo que el mundo te dio no me lo puedo quitar, que es el gozo en el Señor, ¿verdad? El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y después te dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ay, papá. ¿Por qué? Porque la fuente de toda provisión y la esencia constitutiva de lo que es bendición está en él. Porque él es la verdad absoluta de todo. Mira lo que dice el 6, vamos hasta el 8. Aleluya. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Wow. O sea que no sirve y se secará. ¿Por qué? Porque si no estás enchufado con la fuente de poder que es la esencia de la vida en Cristo, te vas a morir. Primero te empiezas a morir espiritualmente y después mueres físicamente. Y cuando vas a la eternidad, el lago de fuego de azufre que arde es lo que te espera. Lo más claro no puede ser. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahí escrito está. Vamos al 7. Si permanecéis en mí, o sea, si estás unido a mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mis palabras permanecen en vosotros. Porque nosotros somos palabra de Dios. Somos el poema de Dios. Somos la caja de resonancia de Dios aquí en la tierra, papá. Que lo sepa el diablo. Por eso lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir de las vidas. Y dice, pedid todo lo que queréis. Y dice ahí, os será hecho. Ay, papá. Vamos al 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiere decir que nosotros tenemos que cumplir esto para que el Padre se glorifique en nosotros y tengamos fruto en abundancia. Lo bueno de esto es, ¿sabes qué? Que cuando Él te da un fruto, no se acaba. Por eso cuando tú diezmas y ofrendas, se te multiplican las bendiciones. No solamente el dinero, las bendiciones. Pero ¿sabes qué? No des por interés, da por amor a Él. Porque entonces se pierde lo que hace. Esto es importante que lo entendamos. Mucha gente y muchos evangelistas que he visto por internet tienen ese disparate. Y ahí no está Dios, hermano. Dios quiere que tu corazón sea conforme al corazón del Padre. Y Él te dice a ti cómo es que tienen que ser las cosas. Y esas deudas de gratitud que tenemos, Él las pone en cada uno de nosotros. Como las puso en mí. Cuando yo viví esta realidad, que dice eso que está ahí, por eso dice ahí atrás el yo soy, yo pude venir al camino y dejar todas mis profesiones, no importa. Y no me pesa. Simplemente digo, Señor, ¿por qué no lo hice antes? Porque no estaba mirando lo que siempre mira el hombre. ¿Qué mira el hombre intelectual? Posesiones, dinero, títulos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando aprendemos a mirar al Cristo glorificado que murió por nosotros, nuestra mentalidad cambia. Porque ¿sabes qué? Aquí en la tierra todo lo que hay pasará, mas su palabra permanecerá. Dale un aplauso, Señor. Tú y yo somos ciudadanos del cielo eterno, linaje escogido, pueblo, nación adquirida por Dios. Y somos seres eternos, hermano. ¿Sabe que somos seres eternos? Si algo tenemos aquí, mucho más tendremos en el milenio. No se compara nada lo que tenemos con lo que vamos a tener en el milenio. Y lo bueno de eso es, ¿sabe qué? Que no tendremos los enemigos, no tendremos las enfermedades, no tendremos los dolores. Oye, vamos a tener una melena bien bonita, alaba Rey si puede, porque el Cristo de la gloria lo hace perfecto para su gloria. Amén. Vamos a orar y quiero que en este nuevo año, nuevo comienzo, usted haya recibido de Dios lo que Dios quiere que usted haga y que el plan perfecto de Dios se plasme en los hogares, en la vida de cada uno de ustedes, para que seamos bendecidos en todos los ámbitos de nuestra vida. Usted que está por internet, este es el momento de declarar y desatar la palabra. Cuando tú y yo desatamos la palabra, el poder de Dios se manifiesta, porque la declaración de la palabra de Dios en esta tierra le da poder legal a Cristo para accionar en nuestra vida. Así que tú y yo somos esos agentes de cambio. Somos cartas vivas del Evangelio, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, nos consagramos a ti reconociendo que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Sabemos, Señor, que necesitamos de ti. Somos imperfectos y te pedimos, Señor, que así como tú perdonas todos nuestros pecados, también nos pongas, Señor, en la lista abundante de paz, de gozo, de salvación, y que de ningún bien carezcamos. Guíanos hacia la verdad, guía a nuestra familia hacia la bendición, de tal manera que en medio de cualquier adversidad podamos decir: hasta aquí me ha traído el Señor y ha bendecido mi vida, no importa lo que suceda. Yo estoy con Él y en Él. Y por cuanto le he creído, todas las cosas me saldrán bien. Porque Él va al frente de nosotros como poderoso gigante, peleando la buena batalla de toda la adversidad. Y sabemos que en medio de la adversidad ocurre para tú glorificarte. Ese es nuestro amparo, fortaleza y seguridad en medio de cualquier tribulación. Porque tu palabra permanecerá y la tierra no permanecerá ante tu palabra. Porque dice claro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y nosotros somos esa iglesia que clama a ti en poder y autoridad para establecer tu reino y tu justicia sobre la faz de la tierra, desde la tierra hasta la eternidad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.